Hola, soy Pedro Salinas y este es otro episodio de Bitácoras Maleñas. Bien, el pasado 20 de septiembre, el portal norteamericano Crux, uno de los portales norteamericanos de los Estados Unidos más importantes y más especializados en tópicos vaticanos, en asuntos eclesiásticos, dio cuenta, entre otras cosas, del vamos a decir, conveniente uso que se está dando a una denuncia de supuesto encubrimiento por parte del cardenal Robert Prevost, prefecto del Dicasterio de los Obispos, un altísimo rango en la Curia Vaticana, de cuando fue obispo de Chiclayo. Esta denuncia salió el domingo pasado o antepasado en Cuarto Poder, un reportaje muy potente que acusa a dos curas en específico, que habrían abusado de tres niñas. Una historia horrorosa, como suelen ser estas historias de abusos y de pederastia clerical. ¿Por qué las sospechas de que esto podría tratarse de una campaña de descrédito y desprestigio contra el cardenal Robert Prevost? Porque Robert Prevost fue el ejecutor de la expectorada del arzobispo sodalite José Antonio Eguren Anselmi, sacado, extraído, abducido del arzobispado de Piura y Tumbes para enviarlo a su casa, con una antelación inusitada, muchísimos años antes de que Eguren cumpla los 75 años, cuando presentan todos los obispos y cardenales su carta de renuncia, formalmente. Eguren no ha llegado todavía ni a los 70 años. Y lo han enviado a su casa. No porque lo removieron, y lo han enviado a la prelatura de Ayaviri. No porque lo removieron y lo han enviado para que haga trabajo pastoral en el obispado de Chota. No. Lo han sacado por razones que todavía desconocemos y lo han enviado a su casa. Literalmente. Los motivos verdaderos solamente los conocen el padre Jorge, o sea, el Papa Francisco, la misión Scicluna Bertomeu, porque su salida ha sido en este contexto, tanto que en lo personal, si me preguntan, para mí ha tenido más impacto la destitución de Eguren que la expulsión de Figari, ¿no? A Figari lo pudo expulsar Eduardo Regal cuando fue superior general, no lo hizo. Lo pudo expulsar Alessandro Moroni cuando fue superior general y simplemente trató de quedar bien ante la platea y lo nombró persona non grata, pero seguía siendo sodalite, no lo expulsó de la institución pudiendo hacerlo. Y no lo hizo tampoco el actual superior general, José David Correa, que ahora viene a decir que no, yo en el 2019 ya pedí la salida de la expulsión de Figari. ¿Por qué no lo expulsaste? Pudiendo hacerlo. Ha tenido que intervenir el Vaticano para expulsar recién a Figari. Pero eso para mí era algo que tenía que ocurrir en algún momento, luego de la intervención de la misión Scicluna Bertomeu. No lo hicieron. Al que sí sacaron, y eso fue un golpe muy fuerte, fue a José Antonio Uren, y lo hizo Robert Prevost, que es el otro que debe conocer las razones reales de esa expectorada. Bueno, esta campaña, porque es una campaña, creo que en toda regla,
estaría siendo deslizada, empujada y en algunos casos hasta propiciada por algunos medios y periodistas amigos del Sodalicium o del Sodalite Alejandro Bermúdez, exdirector de ASI Prensa. Y en momentos, ¿qué es lo que llama sospecha, no? En momentos en los que ya, por fin, espero, deberían haber importantes definiciones sobre el presente y futuro de esta llamada Sociedad de Vida Apostólica de origen peruano. La pregunta es, ¿va a seguir existiendo o no el sodalicium? ¿Qué va a pasar con el sodalicium finalmente? Sobre esto hablamos en la bitácora anterior, ¿no? Sobre esta denuncia de Cuarto Poder, que ya antes había salido en el programa de Juliana Oxenford, y que pretendería salpicar la imagen del cardenal Robert Prevost. Ahora, respecto de esa bitácora maleña, tengo que hacer tres precisiones, tres rectificaciones, tres enmiendas. Primera cuestión, el dato que solté sobre la situación legal del sacerdote Ricardo Coronado Arrascue estuvo equivocado. Sostuve que Coronado estaba siendo investigado eclesiásticamente desde el año pasado. No, ahí derrapé con Roche, metí la pata hasta los correjones. ¿Lo están investigando? Sí, pero recién desde este año. Me equivoqué en la fecha, pues, me equivoqué en la fecha. Y pido mil disculpas por eso. Fuera de ello, fuera de ello, su situación es peor que la que describí la semana pasada. Según Crux, y esto ha sido público luego del potente reportaje de Cuarto Poder el 24 de agosto, el 24 de agosto la Conferencia Episcopal Peruana emitió un breve comunicado anunciando que el cura Coronado, quien tiene vínculos amicales con el sodalicio, y en eso sí me ratifico, no tiene, y abro comillas, aprobación para actuar como abogado eclesiástico y se le debe prohibir ejercer su representación legal en casos ya en trámite. En consecuencia, su actuación en el caso de las tres niñas abusadas por estos dos curas hijos de la gran puta en Chiclayo era improcedente. Y este dato fue omitido por ignorancia probablemente, ¿no? Pasa, pues, pasa. O porque derraparon como yo también, pasa. Este dato fue omitido por quienes se escandalizan y horrorizan de que la Iglesia le prohíbe la defensa a las víctimas, porque así más o menos se ha planteado, para proteger, blindar y encubrir al cardenal Prevost. Sugiriendo además que eso, ¿no? Se quiere soslayar la figura de Prevost en esta historia. Prevost, reitero, el que votó a José Antonio Eguren Anselmi. Este dato, insisto, es relevante y clave para tomar en cuenta en esta historia. En consecuencia, para tratar de poner en orden las piezas de este rompecabezas, que no debería hacerlo, bueno, la Iglesia
le ha prohibido a este cura, Ricardo Coronado, ser abogado, no porque la iglesia quiera encubrir a Prevost, sino porque Coronado no puede ejercer como abogado eclesiástico porque, y abro comillas, está siendo sometido a procesos canónico-eclesiásticos en el ámbito penal, de la iglesia, ¿no? Y esto, según un segundo comunicado, un comunicado posterior, ulterior, publicado el 14 de septiembre por la misma Conferencia Episcopal Peruana. Como dijimos acá, este proceso, ese dato sí lo teníamos, se está llevando a cabo en el Dicasterio para el Clero del Vaticano. Un dicasterio es un ministerio universal del Vaticano. Lo que no dijimos, y lo reconocimos porque no teníamos esa información, no conocíamos las acusaciones, no sabíamos de las imputaciones, esto lo revela Crux. Sería por, abro comillas, un presunto delito contra el sexto mandamiento. ¿Qué significa eso en términos eclesiásticos? Siempre crípticos, por supuesto. Que las imputaciones tienen algo que ver con sexo. Y por lo que cuenta Crux, ojo, la cosa es bien seria, pues se habría presentado una solicitud de destitución del Estado clerical. O sea, debe ser gravecita la denuncia. Bueno, este datito se le chispoteó a quienes interpretan que se está tratando de blindar al cardenal Prevost porque no se deja defender a las víctimas con este abogado, Ricardo Coronado, que no han dicho que es amigo del sodalismo y que no han dicho que está inmerso en un proceso canónico, penal, aparentemente bastante jodido. Segunda cuestión que quería precisar y rectificar. En una amplísima respuesta de Juliana Cacha a Cruz, mencionada la vez pasada, pero referencialmente en la bitácora última, esta reconoce que se reunió con la misión papal. Yo soslayé que se apareció ella y su cuñado, Sebastián Blanco, con el hipotético propósito de sorprender e interferir en el trabajo de la misión. Bueno, ella dice que no. Ella dice que eso es falso. Y da argumentos sólidos, y que a mí me parecen, digamos, solventes. En consecuencia, me rectifico en ese dato. Juliana Cacha, recién nos venimos a enterar por su carta a Crux, no quiso sorprender ni interferir, ni se apareció inopinadamente en el trabajo de la misión Scicluna Bertomeu. Según lo que Juliana Cacha le explica a Crux con bastante detalle, una carta muy pormenorizada, ella no se apareció de la nada, y menos inopinadamente, sino que solicitó ser entrevistada, porque claro, no estaba invitada. Y de ahí mis deducciones maliciosas de que había tratado pues de no zamparse, pero sí, digamos, abrirse paso sin haber estado en la agenda.
pero no. Ella solicitó ser entrevistada, reitero, porque no estaba en la agenda, no estaba invitada, y esto lo habría pedido el viernes 22 de julio del año pasado al enterarse por los medios que el Papa estaba enviando a su comando de élite al Perú para investigar al sodalicio de Vida Cristiana. Y ahí cuenta con una religiosa llamada Fanny en la Nunciatura Apostólica del Perú. El domingo 24 recibió un mensaje vía WhatsApp de Monseñor Sumer de la Nunciatura y que es el que contactó con las personas que debían estar presentes o por Zoom o qué sé yo en la semana de trabajo de la misión Shikluna Bertomeu. Y Sumer le habría dado cita para el día lunes 25 de julio a las 4:30 de la tarde. Sumer me explicó a mí que la agenda abría conmigo a las 9 de la mañana y continuaba con Paolo Ugaz a las 11. Bueno, ese día, lunes, el día anterior a que fuera yo, entró por la puerta principal y la recibió Monseñor Jordi Bertomeu. Y yo le creo. Pidió la cita para presentar su testimonio sobre dos exodálites de los cuales acusa ser víctima. No dice víctima de qué, no dice tampoco quiénes son, pero, ya, esto es en el ámbito especulativo, ¿no? Uno podría inferir que podría aludir o referirse a los exodálites José Enrique Escardó y Martín Schoig. ¿Por qué lo digo con tanta naturalidad y espontaneidad y convicción? Porque me consta de los encontronazos en Twitter entre Juliana Cacha y José Enrique Escardó y con Martín Schoig. Pero claro, me puedo equivocar y si me equivoco rectificaré de nuevo. Pero, sí, de repente se puede referir a otros dos exodálites que no son ni José Enrique Escardón ni Martín Schoig. Bueno, tercera cuestión, aunque ya lo dije, yo pregunté al aire si ambos, Juliana Cacha y Sebastián Blanco, los cuñaditos, los cuñadísimos, fueron de motu propio o alguien les sugirió, ¿no? Que fueran a la Nunciatura. Según Juliana Cacha en su versión en Crux, ella no fue enviada por nadie ni a petición de nadie, o sea, fue de motu propio. Y asumiremos que lo mismo ocurrió con el hermano de su novio, Ignacio Blanco, el ex discípulo cercanísimo de Luis Fernando Figari, Sebastián Blanco. Los tres son socios en una asociación que se llama Origen, que no tiene nada que ver con el sodalicio. Ahora, adicionalmente a esto, en su carta, hay hasta en dos momentos que habla de la narrativa de Pedro Salinas o la falsa narrativa de los periodistas Raúl Tola y Pedro Salinas, en alusión al artículo de Raúl Tola que mostramos aquí la semana pasada. Pero el tema de fondo es que ahora sí ya quedó claro, es que fueron. O sea, se autoinvitaron, sí, no estaban en la agenda, ellos solicitaron la entrevista y fueron.
Juliana Cacha, aparentemente para quejarse de un par de denunciantes y sobrevivientes del sodalicium, si es que se tratan de Escardó y Schoig, como estoy especulando, porque Escardó y Schoig son eso, son víctimas y sobrevivientes del sodalicium Christianevite. Y son sobrevivientes además emblemáticos en esta larguísima y extenuante pelea que lleva 24 años desde las primeras denuncias de José Enrique Escardó contra esta institución total y totalitaria y de características sectarias, llamada sodalicio. Bueno, Sebastián Blanco, que también responde en Crux, no ha rectificado la versión de Raúl Tola, que es la que yo he citado como reporte fiel, que habría ido a hablar en esa ocasión con la misión Scicluna Bertomeu a hablar bien, positivamente, del sodalicio. O mejor dicho, no fue a denunciar a la organización, no fue a criticar sus malas prácticas, no fue a señalar la cultura de abuso de poder. Bueno, si fue a eso y me manda una carta notarial o algo por el estilo, bueno, me rectificaré. Si no, me ratifico en lo que estoy diciendo. Sin, eh, ajustándome a lo que dice el texto de Raúl Tola, cuya fuente no soy yo, lo digo así clarísimamente. Yo no fui la fuente de Tola. Yo cuando leí el artículo de Tola dije, wow, ¿de dónde ha sacado esto? Bueno, si al revés de lo que sostengo, Sebastián Blanco fue a presentarse como un denunciante más ante la misión Scicluna Bertomeu, reitero, me retractaré y hasta me quitaré el sombrero. Y una cosa más, ¿no? Y lo vuelvo a decir, lo dije la vez pasada. Los cabos se ataron, o sea, salieron los nombres de Juliana Cacha y Sebastián Blanco en esta historia, porque los puntos se unieron, según lo conté en la bitácora maleña anterior, porque nos enteramos accidentalmente de que Juliana Cacha y Sebastián Blanco habrían sido fotografiados por un fotoperiodista que había ido desde el día anterior al cronograma que nosotros considerábamos oficial, arrancaba desde el día martes. Ahora nos enteramos que había arrancado desde el día lunes. Porque siempre hubo fotoperiodistas en las inmediaciones de la Anunciatura, en el local de Jesús María, eran prácticamente en su totalidad fotógrafos o camarógrafos de agencias internacionales de noticias, las más importantes. Ojo, yo jamás vi las fotos, pero conté que, es más, fui el que menos fotos recibió para identificar a los sodálites o la gente que circulaba, que iba a tocar la puerta de la Anunciatura. Sí le pasaban las fotos a otros exodálites, algunas le llegaban también a Pau,
Y a mí, muy pocas. Creo que me mandaron una para identificar a Jaime Bertel, ¿no? Pero de los demás, yo no di mayor información. Otra gente sí. Y otro identificó una fotografía de Juliana Cacha y Sebastián Blanco. Y claro, como esa foto y las demás, nunca las vi. Pero sí creo en la persona que me dijo, este acá es fulano, fue mengano, fue sutano, fue perencejo. Bueno, hechas estas aclaraciones que me parecen pertinentes, el contragolpe sodalite sigue siendo real. Una cosa es lo de Prevost, pero lo de Prevost no ha sido lo único. Es solamente una parte de este contraataque que hemos comentado anteriormente con una columna de un tal Francis Mayer, amigo de Alejandro Bermúdez, de Eduardo Regal y de José Ambrosic. Él es el que ha soltado la información de que aparentemente estos tres sodálites de alto perfil dentro de la institución de la vieja guardia, de la guardia pretoriana de Figari, estarían en capilla. Y sus cabezas estarían a punto de ser guillotinadas. Bueno, este Francis Mayer, periodista gringo, amigo de Alejandro Bermúdez, ha publicado otro artículo en defensa del sodalicium y ahora sí con unos argumentos que ya no saben qué cosa decir, ¿no? Comienza a decir que este es del 12 de septiembre, que su mejor educación la recibió en un colegio jesuita y que 60 años después recuerda a esos jesuitas por su nombre, porque le inculcaron un amor por el aprendizaje que perdura hasta el día de hoy y que tiene una deuda con ellos que nunca podrá saldar, y que a lo largo de su vida, de su adultez, ha tenido buenos amigos jesuitas, hombres excepcionales dedicados al Evangelio, y sin embargo, dice, la compañía de Jesús, como la mayoría de las cosas que involucran a humanos, tiene un historial mixto. En 2011, la compañía acordó pagar 166 millones de dólares para resolver casos de abuso sexual en el noroeste del Pacífico. La provincia central y meridional de la compañía mantiene una lista de más de 50 jesuitas con acusaciones creíbles de abuso. Y pone uno de los casos más emblemáticos en los últimos años, que es el del padre Marco Rubnik, un jesuita, artista, autor de pinturas, obras de arte, que están dispersas por todo el mundo, reconocidas durante años, incluso en el propio Vaticano, que ha sido acusado de abuso sexual y espiritual en serie. Rubnik es un abusador serial, jesuita o ex jesuita ahora, y que sigue siendo fuente de escándalo para la Compañía de Jesús, para la fundación de Ignacio de Loyola y para el Papa, que también es jesuita. Menciono todo esto, dice Francis Mayer, porque hasta donde yo sé, nadie ha pedido la supresión de la Compañía de Jesús basándose en casos pasados de abuso y esclavitud, ni la designación de investigadores especiales del Vaticano para examinar su estructura y prácticas en estos casos, ni la designación de un supervisor especial del Vaticano para asegurar su reforma. Sin embargo, todos estos elementos han sido aplicados al Sodalicium Christiane Vitae, SCV o Sodalicio de Vida Cristiana, una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio bajo la ley canónica, compuesta principalmente por laicos consagrados. Ya casi
Me van a disculpar. Yo soy agnóstico, lo he repetido muchísimas veces, pero soy un católico culturalmente hablando, creo que más o menos ilustrado en temas de iglesia. He estudiado en el San Agustín con los agustinos y luego con los marianistas en el María Reina. Eh, no soy exalumno del Colegio de la Inmaculada, pero no van a comparar a la Compañía de Jesús con el sodalicio, pues. O sea, por favor, no hay punto de comparación. O sea, comparar a Ignacio de Loyola, Francisco Javier, no sé cuántos santos, además tiene la Compañía de Jesús, con sistemas de formación totalmente distintos. Los jesuitas no captan niños, para comenzar, ni púberes, ni prepúberes, ni adolescentes. Los jesuitas exigen estudios superiores antes de ser jesuitas. Por eso es que en la historia de los jesuitas hay científicos, hay artistas, hay grandes teólogos, historiadores, psicoanalistas, en fin, abogados, hay de todo, sociólogos, hay de todo. Los jesuitas valoran muchísimo el aspecto intelectual. En el sodalicio se valora muchísimo la vulnerabilidad del adepto para manipularlo, porque es una secta. No me digan que la Compañía de Jesús es una secta, pues. Una anécdota al paso. El primer cura histórico del sodalicium es Jaime Bertel. Pero no iba a ser Jaime Bertel, era otra persona, Tano Sassfries, quien en un momento desconfió de las ideas demenciales de Luis Fernando Figari y ya de su comportamiento sectario y decidió irse a la Compañía de Jesús. Sassfries es desde hace muchísimo tiempo el que iba a ser el primer sacerdote sodalite histórico, se convirtió en jesuita. Para que vean, un tipo inteligente. La vio, la vio antes que nadie, también de la generación fundacional. ¿Qué más dice este Mayer? Eh, Conozco al sodalicium y su labor desde mediados de la década de 1980. He conocido a muchos de sus miembros. Varios son amigos cercanos y de larga data. Cada uno de esos amigos es un hombre bueno y fiel. Todos ellos merecen respeto, no humillación. ¿Realmente este Mayer conoce la historia de impunidad en el caso sodalicio? El sodalicium ha atravesado una década de acusaciones, demandas, reparaciones a las víctimas, investigaciones civiles y eclesiásticas, una purga de liderazgo. ¿Qué purga de liderazgo? Al único que acaban de expulsar es a Luis Fernando Figari y por orden del Vaticano, porque el sodalicium no lo expulsó. Que hable de pata. Revisiones de su constitución y supervisión directa del Vaticano. Sí, con los amigos del sodalicio. José Rodríguez Carballo, Gianfranco Ghirlanda, Joseph Tobin, el obispo de Chota, el obispo colombiano Noel Antonio Londoño, que también le han dado de baja, pero eso no lo cuentan, ¿no? Bueno,
Y Roma ha asignado ahora otro equipo para investigar los tratos financieros del sodalicium. Hay llamados para la expulsión injustificada de algunos miembros del sodalicium e incluso para la disolución de toda la comunidad. Y por acá sugiere que esto se debe a que el sodalicium con los años ha hecho enemigos y son enemigos con buena memoria y con ánimo de venganza o algo así. Eh, y claro, estos enemigos están influenciados por el marxismo, progres, de la teología de la liberación o algo así. Bueno, no hay nada de eso. Los hombres del sodalicium que conozco son una bendición y un modelo de discipulado cristiano. ¿Estará hablando de Alejandro Bermúdez? Una suerte de sodalite que vive la caridad, el sentido humanitario, la misericordia con sus semejantes, que trata tan bien a la gente. Pero al igual que con la Compañía de Jesús y otras comunidades religiosas, ahí dice, esto no excusa los pecados pasados del fundador del Sodalicio. Es que no solamente son del fundador, pues, y de algunos de sus miembros individuales. Pero al igual que con la Compañía de Jesús y otras comunidades religiosas, esos pecados pasados no pueden cancelar el gran bien que el Sodalicium ha hecho y sigue haciendo. Cuando en la balanza, ya está demostrado hasta la saciedad, el mal pesa más que el bien en esta historia. Debemos rezar para que el Santo Padre, él mismo jesuita, en su sabiduría, lo entienda y proceda en consecuencia. En esto último sí estoy de acuerdo con él. Yo espero que el padre Jorge, en este caso, luego de más de un año de investigación, en serio, y no como la payasada que nos hizo soportar José Rodríguez Carballo, hoy por hoy arzobispo de Mérida, Badajoz, a través de sus interventores truchos, ¿no? Truchazos todos. Después de esta investigación de la misión Chicluna Bertomeu, esperemos que el padre Jorge efectivamente, con toda la información que ya tiene, actúe en consecuencia y en conciencia, dictado por su recto entender de las cosas. Y por último, José Manuel Vidal es el director del portal Religión Digital. El portal en habla hispana más informado, más enterado, más abusado y acerado sobre tópicos vaticanos. Así como Crux en el ámbito norteamericano, en habla inglesa, Religión Digital para mí es un referente muy importante en temas vaticanos, porque es independiente, es crítico, no se casa con nadie. Y José Manuel Vidal se manda con una nota el 18 de septiembre con la carota de Alejandro Bermúdez, el exdirector de ASI Prensa en portada. El sodalicio muestra su verdadera cara y ataca directamente al Papa, pontificado de enconada corrupción. Porque claro, Vidal, como yo, Crux y otros, no se tragan el cuentazo pues de las campañas contra Prevost,
esta cosa de comparar a los jesuitas con el sodalicio. O sea, Ignacio de Loyola y Figari son lo mismo. O sea, están asumiendo, o sea, a ver, reitero, no soy católico creyente, soy agnóstico, pero respeto la creencia de que para que una organización religiosa, esta debe tener un carisma. La Compañía de Jesús claramente tiene un carisma. ¿Cuál es el carisma del sodalicio? Si su fundador, antes de fundar el sodalicio y al poco de fundar el sodalicio, era un depredador sexual, y su número 2 igual, y el número 3 en los 80 igual, y los demás encubridores, la cúpula encubridora. De Mayer ha ido más allá del encargo. Buen amigo debe ser este Mayer, pero hablando huevadas también se pasa un poquito. Bueno, ¿qué dice José Manuel Vidal, director de Religión Digital? El sodalicio, un auténtico nido de corrupción eclesial, algo probado y demostrado por diversas instancias judiciales, eclesiales y civiles, se lanza ya directamente contra el Papa Francisco, al que acusa de enconada corrupción, destapando así su verdadero rostro. Hasta ahora, los sodalites atacaban a los colaboradores más cercanos del Papa. Primero fueron a por los dos miembros de la Comisión Pontificia, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, a los que acusan directamente de ser los causantes de todos sus males. El segundo nivel de ataque contra el Papa en cabeza ajena fue contra el cardenal Robert Prevost, presidente de la Fábrica de Obispos del Mundo, al que acusan de encubrimiento cuando era obispo de Chiclayo. Y lo acusaron a través de dos de sus empleados, dice José Manuel Vidal, el cura Ricardo Coronado y el laico Sebastián Blanco, en clara venganza por la obligada salida de Monseñor Eguren al arzobispado de Piura. Ni yo he llegado tan lejos a decir una cosa así. En esta ocasión, el sodalite Alejandro Bermúdez da un paso más y con la misma estrategia por persona interpuesta, que yo les he dicho que es la estrategia de toda la vida del sodalicio, de toda la vida. Cuando Héctor Guillén en el año 2002, el oftalmólogo arequipeño, preocupado por el secuestro mental de su hijo, Franz, comenzó a denunciar en los medios de comunicación, particularmente en la República, el sodalicium a través de terceros, de la carta de el exministro de Educación de Fernando Belaúnde, Cardo Franco, a través de Leslie Pierce, uno de los CEOs del grupo BCP en ese momento, y que luego fue el gerente de Alicorp, porque tiene un hijo sodalite, o gente con resonancia mediática. Me acuerdo de gente vinculada al APRA, que salía con artículos completos en las páginas de Expreso a defender al sodalicio ante los reclamos de Héctor Guillén. Pero siempre eran terceros, ¿no? Nunca era el sodalicium dando la cara. Siempre era a través de usar a interpósitas personas. Bueno, en esta ocasión el sodalite Alejandro Bermúdez da un paso más y con la misma estrategia, por persona interpuesta, lanza una acusación clara y contundente, extremadamente dura e injusta contra el mismísimo Papa, tachando su pontificado de enconada corrupción. Para lanzar esa gravísima acusación en su cuenta oficial X,
Alejandro Bermúdez retuitea un tuit de Damián Thompson, uno de sus periodistas de confianza, que está en inglés, y que traducido dice lo siguiente. El cardenal Vaticano encargado de nombrar a los obispos, o sea, Prevost, está acusado de grave falta de conducta. Y se pregunta, ¿será este el escándalo que finalmente alerte a los medios de comunicación de la enconada corrupción de este pontificado? ¿O los aduladores de Francisco ahogarán la historia? Retweet Alejandro Bermúdez. Y termina diciendo José Manuel Vidal, director de Religión Digital, conocido por sus exabruptos públicos y sus ataques de odio hacia muchas personas que no son de su cuerda. Por ejemplo, a Sor Lucía Caram acaba de tildarla de monja hereje y mujer maligna y horrorosa. Pero es muy posible que, en breve, su carrera de sodalite se vea abocada a su fin. Es probable que su nombre figure en la lista de los gerifaltes del sodalicio, ¿no? de las cabecillas de los sodalites de mayor renombre, que serían expulsados